En su 22º cumpleaños, Evelyn Sterling se sentó sola frente a un pequeño pastel de vainilla en un restaurante resplandeciente. La única vela rosa iluminaba su silla de ruedas con una cálida luz. Los invitados la miraban y luego se daban la vuelta. Meses después del accidente que acabó con sus sueños de ballet, practicaba sonreír a desconocidos. Un hombre se detuvo cerca, con la lluvia aún en el pelo, y su pequeña hija escondida tras su abrigo, agarrando una tarjeta de crayón torcida. Se aclaró la garganta y, con silenciosa amabilidad, preguntó: ¿podemos acompañarte? Y todo empezó a cambiar. El restaurante vibraba con la delicada sinfonía de copas de cristal que se unían en susurros de brindis, cubiertos danzando contra la porcelana, conversaciones que fluían como vino caro. Los ventanales, que iban del suelo al techo, captaban la lluvia de la ciudad, transformando cada gota en un prisma de luz dorada proveniente de las lámparas de araña. Evelyn Sterling colocó su silla de ruedas en la mesa de la esquina, la que el anfitrión había insistido en que ofrecía la mejor vista, aunque lo que realmente ofrecía era distancia del escrutinio del comedor principal. Contaba sus respiraciones como le había enseñado su fisioterapeuta. Inhalar 4 veces, contener la respiración 4 veces, soltar 4 veces. La técnica estaba pensada para controlar el dolor nervioso, pero descubrió que funcionaba igual de bien para la parálisis social que la invadía cada vez que las miradas de desconocidos se posaban sobre su silla antes de alejarse rápidamente. El pastel de vainilla que tenía delante parecía absurdamente pequeño, como si la pastelería hubiera asumido que alguien en silla de ruedas no tendría muchas ganas de celebrar. Una vela rosa se alzaba firme en el centro, su llama oscilando con cada sutil movimiento del aire en el espacio climatizado. 6 meses atrás, habría estado ensayando para la exhibición de primavera. Su cuerpo, un instrumento de control perfecto, cada músculo respondiendo a su voluntad con la precisión de un reloj suizo. Los recuerdos llegaban fragmentados. El foco calentando su piel durante su último ensayo. El silencio repentino al cortar la música, el olor antiséptico a esparadrapo y aparatos ortopédicos. Iba conduciendo de regreso a casa después de una sesión publicitaria para la Fundación Sterling cuando los paparazzi encontraron su ruta. La lluvia era más ligera entonces, apenas una neblina. Pero cuando la camioneta del fotógrafo giró demasiado cerca, obligándola a dirigirse hacia la mediana, la carretera ya estaba resbaladiza. Por la ventana, vio a un hombre y a una niña correr bajo la lluvia. El impermeable amarillo de la niña brillaba contra la noche gris. Se detuvieron bajo el toldo del restaurante y el hombre se arrodilló para arreglarle la capucha a la niña, con movimientos cuidadosos y prácticos. Cuando entraron, con gotas de agua aún adheridas a sus abrigos, Evelyn esperaba que estuvieran sentados en el comedor principal con las demás familias. En cambio, tras una breve consulta con la anfitriona y lo que pareció ser una suave insistencia del hombre, comenzaron a caminar hacia su esquina. La niña no tendría más de 6 años, con el pelo oscuro escapándose de unas coletas que, evidentemente, habían sido recogidas con más entusiasmo que pericia. Ella apretaba algo en sus pequeñas manos, un trozo de cartulina doblada y decorada con dibujos a lápiz. El hombre, de unos 36 o 37 años, se movía con la mesurada conciencia de alguien acostumbrado a moverse en espacios reducidos. Su chaqueta de trabajo llevaba el logo de Sterling Properties, lo que lo identificaba como uno de los cientos de personas que mantenían en funcionamiento el imperio inmobiliario de su padre. «Disculpe», dijo, en voz tan baja que no se oyó en las otras mesas. «Soy Carter Flynn, y esta es mi hija, Audrey». Vimos que estaba celebrando sola, y Audrey le preparó algo. Señaló la tarjeta que la chica tenía en las manos. «¿Le importaría si nos unimos a usted unos minutos?». La petición fue tan inesperada, tan alejada de la habitual sinfonía de compasión y evasión a la que se había acostumbrado, que Evelyn se encontró asintiendo antes de que su ansiedad social pudiera manifestarse. Carter no acercó una silla de inmediato. En cambio, esperó, observando a dónde se dirigía su mirada,
comprendiendo sin que nadie se lo dijera que necesitaba una visibilidad despejada hacia la salida. Eligió asientos que le dejaban suficiente espacio para maniobrar su silla, apartando la silla frente a ella para Audrey y la que estaba un poco apartada para él. Audrey colocó la tarjeta con cuidado junto al plato del pastel, alisando las arrugas con sus deditos. El dibujo mostraba 3 monigotes tomados de la mano bajo un arco iris con la palabra Feliz cumpleaños, escrita con crayón morado en la parte superior. No sabía tu nombre, susurró Audrey. Así que te dibujé bonita. Es Evelyn, logró decir, con la voz más áspera de lo que esperaba por la falta de uso. Había hablado más con profesionales médicos en los últimos 6 meses que con nadie más. Y esto es precioso. Gracias. Carter metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un encendedor pequeño. ¿Puedo?, preguntó, señalando la vela apagada. Cuando Evelyn asintió, la encendió con falta de práctica, y la llama prendió al instante. Audrey y yo tenemos una teoría sobre las velas de cumpleaños, dijo. A sentarse. De vuelta en su silla. ¿Quieres oírlo? La niña se balanceó ligeramente en su asiento, visiblemente emocionada por compartir. Si más de una persona apaga la vela, el deseo cobra más fuerza, anunció con la seguridad que solo una niña de 6 años podría tener. Como cuando empujas a alguien en los columpios, cuantos más empujones, más alto llegas. La lógica era impecable en su inocencia. Evelyn sintió que algo en su pecho se aflojaba, un nudo que no se había dado cuenta de que se había apretado tanto. Tiene todo el sentido, dijo, y lo decía en serio. Probamos tu teoría. Contaron hasta 3 juntos, y la respiración combinada de 3 pares de pulmones extinguió la llama al instante. El humo se elevó en volutas, trayendo consigo la primera sonrisa genuina que Evelyn había logrado en meses. Carter sacó una navaja, no de las intimidantes, sino una herramienta sencilla que probablemente vivía permanentemente en su chaqueta, y se la ofreció a ella, primero. La cumpleañera corta el primer trozo, dijo. Mientras cortaba el pastel, Evelyn notó cómo las manos de Carter permanecían visibles sobre la mesa, sin acercarse a ayudar a menos que se le pidiera. Era un detalle insignificante, esta preservación de su autonomía. Pero después de meses de que la gente asumiera su incapacidad para realizar las tareas más sencillas, se sintió revolucionario. Sirvió primero a Audrey, luego a Carter, y luego a ella misma. El pastel no tenía nada de especial, solo vainilla con glaseado de vainilla. Pero Audrey lo atacó con entusiasmo, con el glaseado en la nariz en el primer bocado. ¿Trabajas para Sterling Properties?, preguntó Evelyn, reconociendo una oportunidad para una conversación normal, de esas que no giran en torno a planes de tratamiento ni objetivos de movilidad. Supervisor de mantenimiento del centro, confirmó Carter, usando su servilleta para recoger una miga antes de que cayera. Turno de noche principalmente. Los edificios y yo entendemos que no causan problemas durante el día y yo los mantengo funcionando sin problemas por la noche. Papá lo arregla todo, añadió Audrey con un bocado de pastel. Incluso los ascensores asustados. Ascensores asustados. Evelyn sintió genuina curiosidad. A veces hacen ruidos de miedo, explicó Audrey con seriedad. Pero papá les habla con cariño y les endulza los sentimientos. La expresión de Carter se suavizó al observar a su hija. Es una forma de decirlo. Aunque técnicamente yo engraso sus rumbos, no sus sentimientos. La conversación fluyó con naturalidad. El trabajo de Carter, los proyectos de arte de Audrey en el jardín de infancia. Evelyn admitió que aún no sabía qué hacer. Cuando el teléfono de Evelyn vibró con el tono de su padre, saltó el buzón de voz. Audrey, al ver el dispositivo intacto, se inclinó hacia adelante con aire de complicidad. A veces yo tampoco contesto, susurró. Sobre todo cuando estoy comiendo pastel. La lluvia afuera había arreciado, convirtiendo las ventanas en cascadas de luz distorsionada. Otros comensales se habían retirado a sus mundos privados, dejando la mesa de la esquina como una pequeña isla.
Cuando una camarera se acercó a retirar los platos, empujó accidentalmente la silla de ruedas de Evelyn, lo que provocó que una de las ruedas se tambaleara notablemente. Evelyn se tensó, preparándose para la habitual cascada de disculpas y correcciones exageradas que solían seguir. En cambio, Carter se dirigió a la camarera con calma. «No ha pasado nada», dijo, y luego se volvió hacia Evelyn. «Aunque si quieres, podría echarle un vistazo a esa rueda. Probablemente el tornillo solo necesite apretarse. Es un riesgo profesional. Me fijo en los tornillos flojos como otros notan los errores gramaticales». «No tienes que hacerlo», empezó Evelyn. «Lo sé», dijo Carter simplemente. «Pero si quieres que lo revise, tengo la llave Allen del tamaño correcto en mi camioneta. Es tu decisión». La radicalidad de tener que elegir entre consultar en lugar de controlar le hizo un nudo en la garganta a Evelyn. «Eso sería útil», admitió, «si no te importa». Carter se disculpó para ir a buscar sus herramientas, dejando a Audrey y Evelyn solas. La niña sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo de su impermeable y empezó a dibujar con el lápiz grueso de restaurante. «¿Te gusta estar en silla de ruedas?», preguntó con la franqueza que solo poseen los niños. «No especialmente», respondió Evelyn con sinceridad. «Yo era bailarina», pensó Audrey, pensándolo seriamente. «Mi maestra dice que hay baile en silla de ruedas. Nos enseñó vídeos. Giran muy rápido». Volvió a su dibujo, añadiendo lo que parecían ruedas a una de las figuras de palitos. «Tal vez ahora podrías ser una bailarina giratoria». Antes de que Evelyn pudiera responder, Carter regresó con un pequeño juego de herramientas. Se agachó junto a la silla de ruedas, con movimientos económicos y profesionales. «¿Puedo?», preguntó, con las manos cerca de la rueda, pero sin tocarla. Cuando Evelyn asintió, trabajó rápidamente, probando cada tornillo con la eficiencia de la práctica. El soporte principal estaba suelto, probablemente por doblarlo y desdoblarlo con frecuencia. Debería estar estable ahora. Se limpió las manos con una toallita húmeda de su kit y luego ayudó a Audrey a recoger sus cosas. Mientras se preparaban para irse, Audrey arrancó el dibujo que había estado dibujando de su bloc de notas y se lo entregó a Evelyn. Este mostraba los mismos 3 figuras, pero ahora todas tenían ruedas y giraban bajo una lluvia de estrellas. «¿A la misma hora la semana que viene?», preguntó Carter. La pregunta fue casual, pero sincera. «Hay una cafetería en la Quinta Avenida que tiene rampas de verdad, no solo las empinadas que cumplen con el código. Los sábados por la mañana tienen buenos pasteles y Audrey tiene clase de arte cerca». Después, Evelyn se encontró aceptando antes de poder dudar de su decisión. Intercambiaron números. Carter marcó el suyo con la misma atención que le había dedicado a la silla de ruedas. Al salir, Audrey se giró y saludó, su impermeable amarillo como un pequeño sol en la tarde gris. Esa noche, William Sterling paseaba por su estudio como si se estuviera preparando para una adquisición hostil. Las fotos de los paparazzi ya circulaban. Su hija cenando con un trabajador de mantenimiento y su hijo. Los titulares prácticamente se escribían solos. Un sitio web ya había publicado que un caído encuentra consuelo en la clase trabajadora. Las implicaciones bursátiles eran insignificantes, pero la imagen, como su junta, nunca se cansaba de recordarle, importaba. Cuando Evelyn llegó a casa, asistida por el conductor, William insistió en mantener. Encontró a su padre esperando en el invernadero que una vez albergó su bar de práctica. Lo había hecho retirar después del accidente, pensando que el sitio le dolería, sin entender que su ausencia dolía más. «Necesitamos hablar de tus apariciones públicas», comenzó William sin preámbulos, con su voz de director ejecutivo firme. «El hombre con el que cenabas tiene nombre», interrumpió Evelyn, sorprendiéndolos a ambos. «Carter Flynn. Supervisa el mantenimiento de tus edificios, lo que lo hace aún más inapropiado. Los medios se darán un festín con las implicaciones de la clase. Tienes que entender que tus acciones se reflejan en toda la empresa,
especialmente ahora que eres visible. La última palabra flotaba entre ellos, un eufemismo para todo lo que William no se atrevía a decir sobre la silla de ruedas, la carrera terminada, la hija que ya no encajaba en su mundo cuidadosamente ordenado. Evelyn había pasado 6 meses aceptando su control protector, demasiado agotada por el dolor y la terapia para luchar. Pero algo en la noche, en que me preguntaran en lugar de decirlo, en la aceptación tan natural de Audrey, había cambiado algo fundamental. Lo que necesito, dijo lentamente, prueba cada palabra, es que me traten como una persona en lugar de como una carga. Carter y su hija lo hicieron esta noche. No vieron un titular trágico ni implicaciones para el precio de las acciones. Vieron a alguien comiendo pastel solo y decidieron ser amables. El rostro de Williams revoloteó por varias expresiones antes de posarse en una de frustración y desconcierto. El mundo no es amable, Evelyn. Los medios lo distorsionarán para que la Junta cuestione mi juicio si ni siquiera puedo cuidar la imagen de mi propia familia. Entonces quizá el problema no sea mi imagen, sugirió Evelyn, moviéndose en su silla de ruedas hacia el ascensor. Quizás te preocupa más controlarme que conocerme. La acusación fue como un golpe físico. William vio a su hija desaparecer en el ascensor. Su reflejo en las oscuras ventanas del invernadero mostraba a un hombre que había construido un imperio, pero que no podía mantener una simple conversación con su hija herida. Sacó su teléfono, con la intención de llamar a Andrea para hablar sobre el control de daños, pero dudó. A través de la ventana, vio cómo se encendía la luz de Evelyn en su habitación, seguida de su sombra moviéndose sola por su espacio. Cuando dejó de ver su fuerza y empezó a ver solo su vulnerabilidad. La semana que siguió estableció patrones que se convertirían en salvavidas. Carter envió un mensaje a mitad de semana. Un mensaje simple. Audrey quiere saber si prefiere chocolate o vainilla para el sábado. No hay respuesta incorrecta, dice, pero es del equipo chocolate. Evelyn se encontró sonriendo a su teléfono como una adolescente, respondiendo, dile que estoy dispuesta a que me conviertan al equipo chocolate. La mañana del sábado llegó gris pero seca. La cafetería de la Quinta Avenida resultó ser todo lo que Carter había prometido. Pasillos anchos, una rampa adecuada con la pendiente correcta y mesas que realmente acomodaban sillas de ruedas sin necesidad de una reorganización elaborada de los muebles. Audrey había traído sus materiales de la clase de arte, extendiéndolos sobre la mesa con el caos organizado propio de la creatividad infantil. Estamos aprendiendo sobre las sensaciones del color, anunció, sacando un juego de acuarelas que había visto días mejores. R está enfadado. Azul está triste. Amarillo está feliz. Pero creo que eso está mal. El rojo puede ser cálido como los abrazos, y el azul puede ser pacífico como papá cuando arregla las cosas. Carter llegó con sus pedidos en una bandeja. Chocolate caliente con crema batida extra para Audrey, café para él y un mocha para Evelyn que había recordado de su comentario casual de la semana anterior. Audrey ha estado revolucionando la teoría del arte toda la semana, dijo, acomodándose en su silla. Su profesora está impresionada o preocupada, posiblemente ambas cosas. Se pusieron a conversar con la facilidad de quienes se han saltado los preliminares sociales habituales. Carter dijo, me preguntaba sobre la personalidad nocturna del edificio, como el sistema de climatización de la Torre 3 zumbaba con música de espectáculo, como el ascensor de carga de la Torre 1 necesitaba que lo engatusaran después de medianoche. Evelyn se encontró compartiendo cosas que ni siquiera le había contado a su terapeuta. Las sensaciones fantasmales del baile que aún la despertaban por las noches. La forma en que sentía su cuerpo como el de un extraño, el miedo de nunca ser más que lo que había perdido. Lo entiendo, dijo Carter en voz baja, viendo a Audrey pintar un domingo morado. No era lo mismo. Pero después de que la madre de Audrey se fuera, sentí que estaba caminando en la vida de otra persona. Como si mi verdadera yo se supusiera que era otra cosa. Otra persona. Me llevó tiempo darme cuenta de que esta versión también era real. Simplemente diferente. ¿Qué pasó?, preguntó Evelyn,
y luego se retractó de inmediato. Lo siento, no tienes que hacerlo. No pasa nada. Una historia sencilla, en realidad. Decidió que la maternidad no era para ella unos 6 meses después del nacimiento de Audrey. Dejó una nota, voló con su familia en Seattle y a veces le envía tarjetas de cumpleaños cuando se acuerda. Su voz no denotaba amargura, solo una especie de aceptación cansada. Audrey no la recuerda bien, lo cual probablemente sea una suerte. Audrey levantó la vista de su cuadro, con pintura morada salpicándole la nariz. ¿Estamos tristes? Papá dice que está bien estar triste, pero tenemos que turnarnos para que alguien pueda hacer coco. Nos turnamos a la perfección, le aseguró Carter. Y tú eres la encargada de hacer las cosas amarillas. El amarillo es lo mejor, asintió Audrey solemnemente, añadiendo lo que parecía una ballena amarilla a su cuadro cada vez más complejo. Evelyn, ¿quieres salir en mi foto? Sería un honor, dijo Evelyn, en serio, mientras Audrey pintaba con la concentración de una maestra. El teléfono de Carter vibró con alertas de trabajo. Su expresión se tensó al leer, y Evelyn reconoció la mirada de alguien que recibe malas noticias. ¿Todo bien? Auditoría del edificio la semana que viene, dijo, mostrándole la pantalla. Nuevos protocolos de seguridad. Están revisando los registros de tarjetas de acceso de todos, los patrones de visitas, todo. Alguien en las altas esferas está paranoico por algo. Evelyn supo sin preguntar que ese alguien era su padre. Los instintos protectores de William se habían desbordado desde el accidente, y la reciente atención de los medios probablemente lo había empujado a su respuesta favorita, el control mediante la vigilancia. Lo siento, dijo, sabiendo que era inadecuado. Eso suena invasivo. Parte del trabajo, Carter se encogió de hombros, pero captó la tensión en sus hombros. Aunque es un momento interesante. Últimamente hemos tenido algunos patrones de acceso inusuales. Tarjetas temporales que se mantienen activas después de su vencimiento. Visitas fuera de horario no registradas correctamente. He estado presentando informes, pero esta es la primera vez que a alguien parecía importarle. La conversación cambió cuando Audrey exigió atención para su obra maestra terminada, un cosmos de colores arremolinado que desafiaba la teoría del color convencional, pero que de alguna manera funcionaba. Se quedaron hasta la clase de arte de Audrey. Carter los acompañó al centro comunitario donde se impartían los programas de fin de semana. Evelyn esperó mientras él registraba a Audrey, observando por la ventana cómo la pequeña enseguida empezaba a mostrar su cuadro a cualquiera que quisiera mirarla. Es maravillosa, dijo Evelyn mientras volvían a salir. Es mi ancla, respondió Carter simplemente. Me impide dejarme llevar por el trabajo y las preocupaciones. Hablando de eso, ¿cómo va tu fisioterapia, si no te importa que pregunte? Pasaron la siguiente hora discutiendo las complejidades de la fisioterapia. Carter hacía las preguntas específicas que demostraban que había investigado, pero sin la presión invasiva a la que se había acostumbrado por parte de familiares bien intencionados. Cuando terminó la clase de Audrey, salió con pintura en el pelo y un nuevo cuadro, con 3 figuras tomadas de la mano bajo un arco iris, con ruedas y todo. Somos nosotras, anunció innecesariamente. Para tu habitación, Evelyn, para que recuerdes que somos amigos. Esa noche, William lo esperaba de nuevo, pero esta vez en su oficina, con Andrea a su lado con una tableta llena de informes de seguridad. Tenemos que hablar de tus nuevos conocidos, empezó, y levantó la mano cuando Evelyn empezó a protestar. No es lo que crees, Andrea. Enséñale. Los registros de seguridad presentaban un panorama preocupante. En los últimos 3 meses, se habían registrado 17 casos de credenciales de acceso temporales activas después de su vencimiento, todas relacionadas con un agente de relaciones públicas que Corbin Wells había contratado. Más preocupante aún, varias de estas credenciales se habían utilizado para acceder a plantas que contenían información privada de la familia Sterling, incluyendo archivos con el historial médico y los horarios de movimiento de Evelyn.
La noche de tu accidente, dijo Andrea con cautela. Alguien accedió a tu calendario desde una terminal de la Torre 2. La misma terminal se utilizó para enviar tu horario a una dirección de correo electrónico externa perteneciente a una agencia de fotografía. Creemos que alguien ha estado filtrando sistemáticamente tu paradero a los paparazzi. Evelyn sintió que la habitación daba vueltas ligeramente, recordando la sensación de su coche deslizándose sobre el asfalto mojado, con la camioneta de los fotógrafos acercándose. «¿Estás diciendo que el accidente no fue provocado deliberadamente?», interrumpió William rápidamente, «sino posiblemente facilitado deliberadamente. Alguien quería fotos dramáticas tuyas, y las consiguieron». Su voz denotaba una furia que ella rara vez había oído. La rabia controlada de un hombre que había construido su imperio controlando variables y había pasado por alto una que casi le cuesta a su hija. Carter mencionó patrones de acceso inusuales, dijo Evelyn lentamente, procesando las implicaciones. Ha estado presentando informes. Andrea abrió otra pantalla. Los informes de Flynn son la única razón por la que encontramos este rastro. Ha estado documentando meticulosamente cada irregularidad, siguiendo los canales adecuados, incluso cuando sus supervisores los ignoraban. Su experiencia militar demuestra que comprende la cadena de mando, pero también la importancia de la documentación. Verificaste sus antecedentes. La voz de Evelyn se agudizó. Yo reviso los antecedentes de todos, dijo William sin disculparse. Baja honorable de la Marina. Especializado en sistemas eléctricos. Su esposa se fue cuando su hija tenía 6 meses. No hay disputa por la custodia. Un historial laboral estable. Sin deudas más allá de una hipoteca razonable. Entrena al equipo de ligas infantiles de su hija en primavera. Hizo una pausa. ¿Está limpio, Evelyn? Más que limpio. Es exactamente lo que aparenta. La auditoría que comenzó el lunes fue exhaustiva pero sutil. El tipo de investigación que una empresa como Sterling Properties podría realizar sin generar alarmas. Carter, por su parte, continuó con su rutina habitual, presentando sus informes y manteniendo sus edificios con la misma firmeza que aplicaba a todo. Cuando Corbin Wells fue suspendido discretamente a la espera de una investigación, la razón oficial esgrimida fue la reestructuración de las relaciones con los proveedores. Pero la verdadera revelación llegó a través del cuidadoso análisis de Andrea de los patrones de comunicación. Corbin había estado proporcionando información a los medios de comunicación durante meses, utilizando la condición de Evelyn para crear narrativas dramáticas que luego podía ofrecer gestionar a través de sus contratistas de relaciones públicas preferidos. Era un círculo vicioso. Crear el problema, vender la solución, embolsarse la comisión. Vio una oportunidad cuando te lesionaste, explicó William durante una reunión familiar que parecía más una presentación ante la junta directiva. Tu vulnerabilidad se convirtió en su ventaja. Había filtrado lo justo para mantener el interés de los medios y luego posicionarse como el único que podía manejar la narrativa. Así que mi parálisis fue solo una oportunidad de negocio, dijo Evelyn rotundamente. Para él, sí. La voz de Williams transmitía un disgusto que rara vez había oído. Para mí, es imperdonable. Será procesado con todo el rigor de la ley y nunca volverá a trabajar en esta industria. La conclusión de la investigación trajo una consecuencia inesperada. William convocó una rueda de prensa, algo que rara vez hacía para asuntos no comerciales. Pero en lugar del discurso corporativo habitual, se subió al podio y habló como un padre. Hace 6 meses, mi hija resultó herida en un accidente que ahora sabemos que fue provocado por una violación deliberada de la privacidad de nuestra familia. Comenzó, con voz firme, pero con un matiz de emoción controlada. Esta violación fue orquestada por alguien dentro de nuestra propia organización, alguien que vio la vulnerabilidad de mi hija como una oportunidad de lucro. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Esto termina ahora. Sterling Properties está implementando protecciones integrales de privacidad, no solo para nuestra familia, sino para todos nuestros empleados y sus familias.
También estamos implementando la iniciativa de acceso Sterling, una auditoría y renovación completa de todas nuestras propiedades para garantizar que cumplan no solo con los requisitos mínimos de la ADA, sino también con los más altos estándares de accesibilidad y dignidad. Evelyn observaba desde su apartamento, con Carter y Audrey a su lado. Habían hecho del café del sábado una tradición, aunque ahora a veces se extendía hasta el almuerzo y luego a la cena. Audrey había reservado un rincón de la sala de Evelyn para sus materiales de arte. Y Carter había arreglado 3 cosas en el apartamento sin que se lo pidieran, simplemente porque notó que necesitaban arreglos. «Lo hace por ti», observó Carter, mientras observaba a William responder preguntas con su serenidad habitual. «Lo hace porque es lo correcto», corrigió Evelyn, y luego se suavizó. «Pero sí, también por mí». Es su forma de disculparse. Papá tampoco pide disculpas. Audrey intervino desde donde estaba pintando. En cambio, arregla las cosas. Como cuando olvidó mi obra escolar, me construyó un escenario completo en el patio trasero. ¿Lo perdonaste?, preguntó Evelyn. Por supuesto, dijo Audrey como si fuera obvio. Es papá. Siempre perdonas a la familia. Solo que a veces les haces trabajar para conseguirlo. La iniciativa de acceso Sterling se lanzó con una velocidad sorprendente. William, cuando estaba motivado, podía mover montañas, y estaba muy motivado. En un mes, todas las propiedades de Sterling habían sido evaluadas por expertos independientes en accesibilidad. Se rediseñaron las rampas, se actualizaron los ascensores y se renovaron los baños. Pero más que los cambios físicos, hubo un cambio en la cultura. Los empleados asistieron a una capacitación sobre sensibilización que, de hecho, significó algo. Algo. Desarrollado por personas que realmente usaban sillas de ruedas, no solo las estudiaban. Carter fue ascendido a gerente senior de instalaciones, supervisando las actualizaciones de accesibilidad. Intentó negarse, preocupado por la apariencia de favoritismo, pero el propio William lo argumentó. «Llevas 2 años documentando problemas y soluciones», dijo durante la reunión. «Ves lo que otros pasan por alto porque prestas atención a los detalles. Eso es lo que este proyecto necesita». La ironía no pasó desapercibida para nadie. El trabajador de mantenimiento que simplemente había sido amable con una joven solitaria ahora era fundamental en la remodelación de la infraestructura física de un imperio corporativo. Pero Carter lo abordó como siempre lo hacía. Metódicamente, con honestidad, y con los dibujos a lápiz de Audrey pegados en la pared de su oficina como recordatorios de la importancia de la accesibilidad. Evelyn, mientras tanto, se sintió atraída por el proyecto desde otra perspectiva. Empezó a visitar las propiedades no como la hija del director ejecutivo, sino como consultora de accesibilidad. Su experiencia vivida, combinada con su comprensión del espacio y el movimiento como bailarina, le proporcionó perspectivas que ninguna formación técnica podría replicar. Ella y Carter trabajaban juntos a menudo. Su colaboración profesional, una cuidadosa combinación en torno a la creciente conexión personal que ninguno de los dos reconocía del todo. La tensión llegó a su punto álgido 6 semanas después de la rueda de prensa. Evelyn se había exigido demasiado durante una visita a las instalaciones, y la combinación de estrés y tensión física le provocó un episodio de dolor intenso. Carter la encontró en el baño accesible del edificio, agarrada a las barandillas de seguridad mientras los espasmos le recorrían las piernas. «¿Llamo al médico?», preguntó desde la puerta, respetando los límites del espacio. «No», consiguió decir ella apretando los dientes. «Solo dame 1 minuto». En lugar de irse, se sentó en el suelo, fuera del baño, con la espalda contra la pared. «A Audrey a veces le dan terrores nocturnos», dijo, conversando como si estuvieran tomando un café. «Se despierta gritando. No me reconoce durante los primeros minutos. Me dio un susto de muerte la primera vez. Llamó a 4 números de emergencia diferentes antes de calmarse». «¿Qué haces ahora?», preguntó Evelyn, concentrándose en su voz en lugar del dolor.
Me siento afuera de su habitación y le cuento historias de cosas aburridas, cómo funcionan los ascensores, porque las tuberías hacen ruido, la forma correcta de organizar una caja de herramientas. Las cosas mundanas la conectan con los pies en la tierra, la traen de vuelta. Hizo una pausa. ¿Quieres saber sobre los programas de mantenimiento de climatización? A pesar de todo, Evelyn se encontró riendo. Un sonido corto y sin aliento. En serio, me estás ofreciendo aburrirme hasta que me duela. Ya ha funcionado antes. ¿Sabías que la diferencia de temperatura óptima entre el aire de suministro y el de retorno en un sistema comercial es de -6 grados centígrados? Demasiado más y tienes problemas de condensación. Demasiado menos y estás desperdiciando energía. Continuó con su monótona recitación de datos sobre mantenimiento de edificios. Su voz, un zumbido constante que, de alguna manera, funcionó exactamente como debía. La familiaridad de su presencia, la absoluta ausencia de pánico o compasión, creó una burbuja de calma que permitió que su cuerpo se relajara lentamente. 20 minutos después, salió del baño exhausta pero con movilidad. Gracias, dijo simplemente. Cuando quieras, respondió él, y ella supo que hablaba en serio. William presenció la escena desde la oficina de seguridad, tras haber sido alertado de la angustia de su hija por un guardia bien intencionado. Observó la paciente vigilia de Carter, la forma en que mantenía la proximidad y la distancia, ofreciendo apoyo sin agobiar. Era, comprendió William, exactamente lo que Evelyn necesitaba. No la ansiedad constante que él le había estado proporcionando, sino una presencia firme y serena. Esa noche, visitó el apartamento de Evelyn por primera vez desde que se mudó de la finca familiar. Ella misma abrió la puerta, maniobrando su silla con facilidad experta a través del accesible diseño que Carter le había ayudado a diseñar. Te debo una disculpa, dijo William sin preámbulos. Varias, en realidad. ¿Solo varias? Preguntó Evelyn. Pero su tono era amable. He tenido tanto miedo de perderte que me olvidé de verte, continuó él, aceptando el café que le ofreció. Después del accidente, solo podía pensar en protegerte, en controlar las variables, en gestionar los riesgos. Te traté como un problema por resolver en lugar de como una hija que necesitaba apoyo. Hiciste lo que sabías hacer, reconoció Evelyn. Eres un solucionador, papá. Es quien eres. Carter también es un solucionador, observó William. Pero parece entender algo. Todavía estoy aprendiendo que a veces la solución no consiste en cambiar la situación, sino en cambiar la forma de abordarla. Él también me está enseñando eso, admitió Evelyn. Tanto él como Audrey no ven mi silla como una tragedia que superar. Simplemente es parte de quien soy ahora. Como el padre de Audrey, ser padre soltero es parte de la isla UI. William asintió lentamente, asimilando esto. La prensa opinará sobre tu amistad con él. Déjalos, dijo Evelyn con una firmeza que sorprendió. Los despidieron a ambos. Estoy harta de vivir mi vida basándome en lo que piensan fotógrafos y columnistas de chismes. Si quieren hacer un escándalo con el café del sábado por la mañana y la consultoría de accesibilidad, ese es su vacío, no el mío. La investigación sobre Corbin Wells concluyó con su despido y una denuncia penal por espionaje corporativo y violación de la privacidad. La conferencia de prensa que anunció los resultados fue diferente a la anterior de Williams. En esa ocasión, Evelyn se sentó a su lado, prefiriendo ser visible en lugar de ocultarse. La persona responsable de violar la privacidad de nuestra familia y poner en peligro a mi hija ha sido identificada y enfrentará las consecuencias correspondientes, dijo William a los medios reunidos. Pero lo más importante es que esta experiencia nos ha obligado a confrontar cómo, como empresa y como sociedad, tratamos la vulnerabilidad. La lesión de mi hija la convirtió en un blanco no porque hubiera hecho nada malo, sino porque alguien vio su adaptación a un evento que le cambió la vida como una oportunidad para ser explotada. Evelyn tomó el micrófono a continuación, tras haber insistido en hablar a pesar del instinto protector de Williams. Quiero ser clara sobre algo,
comenzó con voz firme. No soy una tragedia. No soy una inspiración. Soy una mujer de 22 años que usa silla de ruedas y que está reconstruyendo su vida como cualquier otra persona de mi edad. La única diferencia es que tengo que hacerlo bajo un escrutinio que asume que mi discapacidad me hace indefensa o heroica. No soy ninguna de las dos. Simplemente soy humana. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. La iniciativa de acceso Sterling no se trata de hacer que los edificios sean accesibles para sillas de ruedas. Se trata de reconocer que la accesibilidad es una cuestión de dignidad humana. Todos merecen entrar a un edificio por la misma puerta, usar un baño sin un título de ingeniería, existir en espacios públicos sin ser tratados como invisibles o extraordinarios. La respuesta fue inmediata y mayoritariamente positiva. Los grupos de defensa de la discapacidad elogiaron tanto la iniciativa como la franqueza de Evelyn. Por supuesto, hubo los detractores y chismes habituales, especialmente sobre su amistad con Carter. Pero la conversación principal había pasado del escándalo a la sustancia. Pasó un año con pequeños incrementos y grandes cambios. La iniciativa Sterling Access se convirtió en un modelo para otras corporaciones. Evelyn encontró su camino de regreso a la danza, no como la había conocido antes, sino como algo nuevo, impartiendo clases de movimiento adaptativo que combinaban su formación de ballet con las realidades de diferentes cuerpos y capacidades. Carter se mantuvo firme, su amistad se profundizó de maneras que no fueron apresuradas ni definidas. El segundo cumpleaños después del accidente llegó con menos fanfarria, pero con más calidez. El mismo restaurante, la misma mesa de la esquina, pero esta vez por elección propia en lugar de aislamiento. Audrey, ahora de 7 años y sin un diente delantero, le entregó a Evelyn una tarjeta que mostraba 3 figuras bailando bajo las estrellas, todas con sillas de ruedas decoradas con purpurina. Es ballet en silla de ruedas, explicó con orgullo. Lo busqué en la computadora. Hay videos y todo. Carter había traído un pastel esta vez, de chocolate con glaseado de vainilla, un acuerdo que se había convertido en su tradición. Mientras encendía la única vela, ellos también habían mantenido esa tradición. William llegó con una pequeña orquídea en maceta. Pensé que cortar flores no estaba bien, explicó, colocando la planta con cuidado sobre la mesa. Esto durará más, crecerá más fuerte. Como nosotros, anunció Audrey con sabiduría de niña de 7 años. Todos nos estamos haciendo más fuertes, ¿verdad? Eran un cuarteto improbable. El director ejecutivo, su hija, el supervisor de mantenimiento y su hijo. Los medios se reirían de la fiesta si lo supieran, pero el personal del restaurante había aprendido a ser discreto, y esa mesa de la esquina se había convertido en una especie de santuario. Pide un deseo, dijo Carter en voz baja mientras la llama de la vela danzaba. Evelyn miró a su padre, que estaba aprendiendo a escuchar en lugar de solo proteger, y a Audrey, que veía el mundo con colores que desafiaban la sabiduría convencional. A Carter, cuya presencia constante se había vuelto tan esencial como respirar. Un año atrás, había deseado recuperar su antigua vida. Ahora, no podía imaginarse deseando nada más que esta realidad imperfecta, complicada e inesperadamente hermosa. Apagó la vela de un soplo y Audrey vitoreó como si hubiera logrado algo magnífico. En cierto modo, Evelyn supuso que sí. Había sobrevivido, se había adaptado y había encontrado la gracia no a pesar de las circunstancias, sino dentro de ellas. El deseo que pidió no era sanar ni que las cosas fueran diferentes. Era más simple que eso, que el mañana sea tan real como hoy. Entonces, ¿cuál era el deseo?, preguntó Audrey, rebotando ligeramente en su asiento. Si lo digo, no se hará realidad, dijo Evelyn. No pasa nada, decidió Audrey. Algunos deseos son mejores como secretos, como, papá desea que vengas. ¿Audrey?, interrumpió Carter, con las orejas resonando. ¿Qué? Iba a decir que desea que vengas a la obra de mi escuela la semana que viene. Voy a hacer un árbol parlante. ¿Un árbol parlante?, preguntó William,
redirigiendo hábilmente la conversación. Eso suena desafiante. Mientras Audrey se lanzaba a una explicación detallada de su debut teatral, con gestos que casi le volcaron el jugo, Evelyn captó la mirada de Carter. Había algo allí, paciente y pausado, una promesa de conversaciones aún por tener. Pero no esta noche. Esta noche era para pastel de chocolate y árboles parlantes, y el pequeño milagro de la familia elegida reunida alrededor de una mesa esquinera. Afuera, la lluvia empezó a caer, suave contra las ventanas. 3 paraguas esperaban junto a la puerta. Carter siempre venía preparado. Los compartían al salir. William tomó su propio coche mientras Carter acompañaba a Evelyn y Audrey al suyo, asegurándose de que el camino estuviera libre de charcos que pudieran atrapar una rueda. Estas pequeñas consideraciones se habían convertido en el vocabulario del cuidado expresado con acciones más que con palabras. ¿El año que viene a la misma hora?, preguntó Carter mientras se preparaban para irse. Mañana a la misma hora, replicó Evelyn y sintió más que vio su sonrisa. Mañana entonces, accedió y ayudó a Audrey a ponerse el impermeable. La última imagen fue esta. 4 figuras a la luz de un farol fuera de un restaurante, con la lluvia cayendo suavemente a su alrededor, cada una en su propia dirección, pero de alguna manera aún conectadas. La voz de Audrey resonó en el aire del atardecer, cantando algo sobre ruedas de arcoíris y pastel de chocolate. Y por primera vez en un año, Evelyn se encontró tarareando.